es el compromiso con la iglesia. Siempre. Primero es el compromiso con la iglesia y después las invitaciones que te puedan hacer para otros lugares. Porque siempre hay iglesias que se pasan invitando a creyentes a algunos eventos, cuando en realidad tendrían que invitar a personas nuevas para que se entreguen al Señor, ¿no? Jamás prohíbo ir. No soy de esos pastores que prohíben ir a los lugares. Lo que sí yo recomiendo a veces y advierto de ciertos lugares que no es recomendable ir, porque después viene el lamento. Y después vienen las preguntas, las incógnitas. ¿Y por qué, pastor, nosotros no hacemos así? ¿Y por qué ellos hacen ahí, así, de esa forma? Si no hay reemplazante, si no tenés un reemplazante, alguien que ocupe tu lugar, no se mueva, no te muevas. Sé responsable. Si tengo responsabilidades que cumplir, es mejor siempre cumplir primero con lo que a mí se me ha asignado. Por ejemplo, pongo un caso bien puntual. Sé que tenemos por la mañana clase de música y estamos muy contentos que haya clase de música porque siempre es nuestro deseo preparar toda una generación nueva de obreros y que haya nuevos músicos. Y nuestro deseo no es que alguien se perpetúe en un lugar, sino que haga discípulos. Y esa es la idea. Nosotros por lo menos siempre estamos queriendo contar con 3 grupos de música para que puedan tocar al Señor, para que todos tengan oportunidad. Y estamos invitando, a veces invitamos y este año se abrió más. No siempre se abrió así, pero inclusive hay capacitaciones para otros músicos de otros lugares. Y siempre estamos tratando de que sean responsables en ese sentido. Imagínense qué pasaría si los alumnos vienen y al maestro se le ocurre no venir. Y hay veces que estos alumnos que vienen son de padres inconversos o de padres que no se están congregando con nosotros o estamos tratando inclusive a veces de hacer evangelismo, de que la persona tenga un encuentro con el Señor. Y uno le pone todo el entusiasmo e inclusive hace propaganda para que uno venga y al maestro por alguna situación no viene. ¿Quién queda mal en ese sentido? ¿Saben quién queda mal? La iglesia. Por causa del maestro irresponsable, ¿no? Porque el maestro es la cara de la iglesia. Y si queda mal la iglesia, queda mal el pastor también. Es decir, que es toda una cadena, ¿no es cierto? Que a veces uno quiere tratar de que no pase esas cosas, ¿no? Es decir, que como profesor no puedo fallar. Y si sé que no voy a venir, ¿qué tengo que hacer? Avisar con anticipación para que las personas no asistan. Es muy fácil, ¿no es cierto?, de prevenir esas cosas. Es muy posible que si fallo una vez, la próxima vez ya no tenga más alumnos. Así de sencillo se cobra la falta de responsabilidad. Que los demás, hermanos, que los demás no sean responsables, no te da el derecho, ni a mí ni a nadie, de que nosotros seamos irresponsables. Los demás que hagan lo que quieran, pero nosotros no podemos, porque los demás son irresponsables, actuar con irresponsabilidad. Por regla general, escuche, las personas más ocupadas, más atareadas, son las más responsables. Una vuelta me paré y lo enfrenté a mi pastor, en ese momento que era el pastor presidente, y le digo, ¿por qué siempre me carga de tarea, me da mucho más y más y más para hacer? Y él me dijo sencillamente estas palabras: mira, cuando vos quieras que las cosas se hagan, nunca se la des a la persona desocupada y que no hace nada, sino dásela a la persona más atareada, porque por algo está atareada, por algo está hasta la coronilla, pero esa persona, si te toma la responsabilidad, lo va a hacer, porque es una persona responsable. Por eso es que la tapan de trabajo. Enmudecí y no le dije más nada, ¿no? Siempre era bueno escuchar las palabras sabias de ese pastor que dirigía nuestra congregación.
siempre estas personas están considerando de no dilapidar el tiempo de nadie, por eso son responsables. Hay personas, hermanos, que hacen de tripa corazón, como dice el dicho, para llegar a tiempo a ciertas reuniones programadas con anticipación, dejando a un lado inclusive algunos compromisos serios que ellos tienen, pero así como hay personas así de responsables, hay otras que llegan a la media hora de lo pactado, de lo programado, pero llegan a la media hora tarde, sin sonrojarse. Y otras, es más, llegan hasta una hora más tarde y llegan con el termo en un brazo, el mate en el otro, y dice, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo anda usted? ¿Quiere un mate? Una hora más tarde, ¿no? Displicentes. Otros ni siquiera avisan que no van a venir. Por eso, este tema lo voy a terminar hoy, pero hay para rato con el tema de la responsabilidad y de la irresponsabilidad, ¿no? Encima, cuando uno por alguna situación le trata de reclamar, se enardecen. Una persona me dijo una vez, pero ¿qué quiere, pastor? Dice, ¿por qué viene el reclamo tan fuerte hacia mi persona si en realidad no me pagan nada ustedes? No me pagan nada. Así me dijo, ¿no? Siempre otro es culpable de su desidia, de su indolencia, de su flojedad. De alguna forma siempre va a tratar de excusar lo que está mal en su vida, pero nunca va a reconocer. Dios espera que nosotros cumplamos con fidelidad cada uno de nuestros compromisos, que cultivemos la virtud de la responsabilidad como hijos de Dios. Mi pregunta en esta noche es, ¿y cómo debemos cumplir con nuestras responsabilidades? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Debemos cumplir, hermanos, nuestras responsabilidades de buena voluntad, con gozo y sirviendo al Señor. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Aunque en realidad hay lugares de trabajos que están caracterizados por una atmósfera cargada de pecado y de pecadores, de personas impías que no consideran nada a Dios en sus acciones, en sus mentes. Y no siempre es fácil poder cumplir con nuestras responsabilidades. No siempre es fácil hacer la voluntad de Dios en algunos lugares, con gozo, como para el Señor, como manda la palabra del Señor. Hay momentos donde a uno le cuesta levantarse para ir a trabajar porque el trabajo se ha convertido en un sufrimiento, algo insoportable, continuo, ineludible. ¿Qué hacer en esas situaciones? Hay veces que han venido hermanos y hermanas que me han dicho, pastor, estoy sufriendo mucho en el trabajo, la estoy pasando re mal, ¿qué me aconseja? Y no está para dejar los trabajos, tras que cuesta conseguir. Yo creo que una de las cosas que nunca voy a aconsejar de que nos vayamos derrotados de un lugar. ¿Qué hacer? Dejar de trabajar a veces es inviable, no está en la mente, no debería estar en la mente de ningún cristiano. ¿Cómo hacer? ¿Proceder de la misma manera que ellos proceden conmigo? Estaría incurriendo en mal testimonio. Y un creyente, si hay algo que debería guardar siempre, es su testimonio. Ahora pregunto, ¿y por qué no orar por esa situación? ¿Por qué no orar exclusivamente, específicamente por la situación que estoy pasando? Siempre que oremos, la circunstancia al estar en las manos del Señor podría resolverse. Hay un momento en nuestras vidas que yo tengo que practicar lo que realmente creo, practicar lo que aconsejo a los demás. Y claro que no se hace nada fácil cuando a mí me toca practicar lo que yo aconsejo, pero es tiempo de crecer espiritualmente. En el año 1987
en el otro siglo, yo trabajaba en un frigorífico. Levantaba la producción de 14 personas. Los que trabajan en frigorífico, que acá hay bastante, saben lo que le estoy hablando. En la sección de charqueo. Se trabajaba por producción. Claro, las personas debían trabajar muy ligeros. Solo los más rápidos hacían la diferencia cada quincena. Pero la sección que yo atendía hacían que la jornada laboral fuese imposible de soportar. Yo era recién casado, tenía 19 años, y pude conseguir ese trabajo. Pero la gente hacía escarnios, agravios, picardías incesantes. El ambiente era muy insoportable, muy insoportable. Insoportable porque ellos lo hacían insoportable. Para la parte laboral, al trabajar por producción, ellos debían llamarme para que le pese lo que ellos estaban produciendo y no llamaban nunca. Y cuando llamaba había una parva de carne caída por toda la sección, grasa por todo lado. Uno trataba de correr y a veces no llegaba y te la hacían peor, parece. Y después venía el encargado. Tras que te levantaba para arriba, después venía el supervisor y te miraba con ojo de que te quería echar porque no sirve para nada. Y era una cosa impresionante lo que uno pasaba en ese lugar. Había pasado el tiempo de pagar el derecho de piso. Vio que algunos cuando entran a un lugar le hacen pagar el derecho de piso. Pero la cosa no cambiaba ni mejoraba. Yo había dejado un trabajo de ayudante albañil. Usted sabe que ayudante albañil, por lo menos en aquel tiempo, era de sol a sol. Y no me quedaba tiempo como para servir al Señor en una iglesia que queríamos darle crecimiento. Así que oramos al Señor, me acuerdo, con mi esposa, oramos con la iglesia, y el Señor me dio un trabajo bajo relación de dependencia. Si bien trabajaba 9 horas y medias, por lo menos tenía un tiempo que me sobraba como para trabajar al Señor, y la iglesia iba creciendo y bastante. Con el resto del tiempo servía al Señor. Después de unos 6 meses, que más o menos digo, bueno, voy a orar al Señor, porque ya costaba levantarse para ir a trabajar, no porque el trabajo fuese pesado, sino que uno está acostumbrado a trabajar pesado, sino por el ambiente, era una cosa insoportable. Oré al Señor y les puse mi situación. Ahora, cuando les puse mi situación orando al Señor, porque uno ora pero también quiere respuesta del Señor, el Señor me hizo entender algo, que yo pedía algo ilógico. No sé si alguna vez el Señor le hizo entender algo así, que como que le estaba pidiendo algo ilógico, algo absurdo. Así que me puse a pelear con el Señor, ¿no? Como que era imposible que Él me respondiera a esa oración. Imposible de lograr. Claro, ¿cómo pedir que personas perdidas e incrédulas me tratasen bien a mí? Si están perdidas, si son incrédulas, ¿por qué tratarme bien si están mal? El Señor me hizo entender eso, ¿no? ¿Por qué ellos harían tal cosa de tratarme bien? Por más que yo sea un pastor, porque yo me presenté como un pastor y encima me tenía que comportar como un pastor. Así que lo que yo le pedía no correspondía a su naturaleza. Pero claro, lo bueno es orar, ¿no? Porque mientras estaba orando, el Señor, antes de levantarme de la oración, me dio una solución. La solución que Él me dio, en realidad, en primera instancia no la acepté. No la acepté, pero no porque no estuviera bien o porque no fuera de Dios, porque no me gustaba. No me gustó lo que el Señor me dijo. Pero finalmente uno se rinde a la palabra del Señor, ¿no? Que creo que es lo mejor que nos puede pasar, rendirnos
a su voluntad. Él me dio una palabra antes de levantarme de la oración y me dijo así: vence el mal con el bien. Cuando me dijo así, yo sacudí la cabeza y le digo: no, Señor. Yo sabía lo que Él me estaba pidiendo. Sabía exactamente lo que Él me estaba pidiendo que hiciera, pero me resistía en la mente. Pero después entendí que la única forma de hacerlo, escuche, sería hacerlo como para el Señor. Hacerlo como para el Señor. Claro, lo que Él me estaba pidiendo es que yo cambie el enfoque del lugar donde yo trabajaba. La perspectiva tenía que cambiarla y eso iba a cambiar todo. Al otro día, ¿sabe qué pasó? Me levanté y fui al trabajo, pero con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque lo tomé como una nueva oportunidad para hacer algo para Él, algo más, como un servicio más. Todo, hermano, cambió desde ese día. Pero no es que cambiaron las circunstancias. ¿Sabe quién cambió? Yo. Por la forma de verlo, por la perspectiva que lo miraba. Les devolvía con bien todo el mal que me hacían. Y ellos quedaban medio como regulando, ¿no? ¿Y a este qué le pasa? Le hacemos mal y nos trata bien. Le tiramos la carne por todas partes y viene gozoso, contento y la levanta. A la grasa, no sé cómo hace, pero Dios me dio más agilidad y más fuerza y más rapidez, y al punto que me empezó a sobrar tiempo ahora. Y un día la situación cambió. Me quisieron llevar a otra sección. Viene el encargado, me dice: Alvarenga va a tener que ir a trabajar allá a Cuarteo. Bien, no hay problema, le digo, donde sea. Y las 14 personas se plantaron y dijeron: a este muchacho no lo mueve de acá. Hicieron como un piquete. No lo mueva de acá. Y se pararon y vino el supervisor: no, de acá este muchacho no se mueve. Bueno, yo quedé contento, digo, total. No ganaba ni perdía nada, era peón, era un obrero. Pero el tema es que ellos pidieron que no me mueva de sección, sino que me quedara trabajando con ellos. Y en ese momento ellos mismos, uno de ellos, después otro, me dijeron: ¿querés que te enseñemos a manejar el cuchillo? Bueno, le digo, si ya me sobraba tiempo. Y empecé a manejar el cuchillo, aprendí a manejar el cuchillo rápido, y justo vino una oportunidad de trabajo porque aumentó el trabajo, era un tiempo de mucho trabajo, se trabajaba con mucha exportación. Y claro, el supervisor, el encargado me vieron como que manejaba el cuchillo y me dijeron: Alvarenga, ¿quiere tener la oportunidad de trabajar como charqueador? ¿Lo probamos? Sí, le digo. Me probaron, dice: bueno, vaya a buscar el cuchillo, la chaira, todo. Queda, de hoy en más es charqueador. Así que empecé a trabajar y cuando menos me di cuenta, era muy rápido. Me pusieron debajo de la línea de sección de depostadores. Y las 14 personas, ahora iban a trabajar si yo le daba la carne. Así que Dios me elevó sobre todo ello. Y ganaba más que ellos ahora, porque me pagaban como depostador. Así que, qué bueno es orar, ¿no? Qué bueno es orar. Cuando vemos todo negro y que parece que es imposible, antes de dejar el trabajo, porque lo primero que hace a veces uno, dejo el trabajo, total, me consigo otro. A veces no es la voluntad del Señor. Hay veces que Dios quiere que nosotros aprendamos lecciones que nunca la aprenderíamos si no es en ese lugar. Pero lo bueno es ser responsable. Si Dios te dio un trabajo, tu responsabilidad es cuidarlo. Es buscar su dirección, su guía. Por eso quiero que vayamos a leer la palabra, a ver cómo es que nosotros tenemos que ser responsables con aquellas cosas que Dios nos da, nos entrega en nuestras manos. Colosenses 3, versículos 23 y 24, dice lo siguiente. Colosenses 3, 23 y 24.
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Gloria a Dios. Según este texto deberíamos considerar 3 verdades. La primera verdad es que tengas presente que todo lo que hagas debe ser hecho de buena gana, como si lo hicieras para el Señor Jesucristo y no para la gente. Todo lo que hagas, dice la palabra del Señor. Cuando la Biblia dice todo lo que hagas, esa palabra todos, en el hebreo ¿sabe qué significa? En griego ¿sabe qué significa? Lo mismo que en castellano. Todo significa todo. Amén. Todo significa todo. Todo lo que hagas, todo. Trabajo espiritual, porque hay veces que hacemos cosas para la iglesia. Trabajo secular, porque trabajamos en lugares fuera del templo. Tus estudios, las amistades o las relaciones que tenga, todo lo que tengas que hacer con personas o en cualquier área de tu vida, todo lo que hagas involucra todo. ¿Qué pasa con eso? Dice que todo debes hacerlo de buena gana. De buena gana. Porque se pueden hacer muchas cosas, pero de mala gana. ¿Qué le pasa a los padres cuando envían a sus hijos a hacer algo y lo hacen de mala gana? ¿Usted se pone contento como papá? Y va zapateando, y va pegando, y va rezongando, y va diciendo un montón de cosas. Hoy la boca de los chicos es terrible, ¿no? Y usted le tiene que enseñar a hacer las cosas de buena gana, pero lo hace de mala gana. Es una cosa que nosotros tenemos que corregirnos. ¿Cómo nos verá el Padre Celestial cuando nos manda a hacer cosas a nosotros? Y la hacemos de mala gana. Creo que a nadie uno agrada haciendo cosas de mala gana. El trabajador deshonesto, poco confiable y perezoso, no solo tendrá problemas con el supervisor, con el encargado, con alguien que te está mirando, sino que también en algún momento vas a tener problemas con aquel que te supervisa del cielo. ¿Amén? Sí, porque si el trabajo espiritual todavía nosotros lo hacemos, pero de mala gana, usted se la va a tener que ver con el Señor. Así de sencillo, ¿no? Trabajar de mala gana se refiere a realizar tus tareas laborales de manera desmotivada, sin entusiasmo, sin interés. Quiero que note 5 características que caen como un efecto dominó sobre la responsabilidad de trabajar pero de mala gana. Número 1, la falta de compromiso. Es cuando uno no siente el compromiso con el trabajo o con los objetivos que te trazan en la empresa o que inclusive a veces trazan en la iglesia. No te importa el resultado final y solo aplicás la ley del mínimo esfuerzo para cumplir con tus responsabilidades. Hago lo mínimo que sea como para que vean que algo estoy haciendo, el mínimo esfuerzo. Desinterés es cuando uno no siente pasión por lo que hace. Puedes encontrar hasta aburrido o monótono el trabajo y carece de motivación para esforzarse más allá de lo necesario. Qué triste es trabajar al lado de un compañero desmotivado, porque eso es contagioso. Lo tercero, la baja productividad. Dado que uno no está comprometido ni motivado, es probable que el nivel de productividad sea muy bajo. Y claro, cuando eso pasa, nos distraemos fácilmente. Más si tenés un celular, más si estás en las redes sociales o donde sea, si no tenés motivación por lo que estás haciendo, empieza la baja productividad. Y créame que las empresas quieren que usted tenga alta productividad.
Entonces uno se distrae fácilmente, va posponiendo para más tarde las responsabilidades que le tocan, y uno no entrega las tareas de manera eficiente. Comúnmente esto, ¿cómo se llama? Trabajo a desgano. ¿Y usted cree que un patrón, una empresa quiere tener entre sus empleados a alguien que trabaja a desgano? Por la duda, el cielo tampoco. Falta de colaboración. Uno no coopera con los compañeros de trabajo, ya que siente que el trabajo tiene un impacto muy insuficiente, para él no es valioso. Te limitas solamente a cumplir con tus responsabilidades individuales, sin aportar ideas, y no participas activamente en equipo. Entonces eso perjudica a todo el ámbito laboral. Y la quinta es la actitud negativa. Esto es terrible porque uno, al tener una actitud negativa hacia el trabajo y hacia los demás, se manifiesta constantemente quejas de su boca. Y se queja por una cosa, se queja por la otra. Todo le cae mal, nada le cae bien y está quejándose, y eso hace de que le falte el entusiasmo y es propenso, a contagiar esta actitud y comienza a desmotivar a sus compañeros también. Cuando en una empresa se encuentra una persona con esta clase, con estas características, enseguida la sacan del grupo, porque sabe que va a contagiar a las demás personas. Dios nos libra, hermano, que en el trabajo espiritual también todavía no hayamos corregido estas cosas y haya personas que se desmotiven y no quieran servir más porque estuvieron en contacto contigo. Eso es ser irresponsable en la tarea espiritual. Si bien el contexto de Colosenses 3 es un ambiente de trabajo de esclavo, porque permítame que le diga algo, lo que recién leímos eran para los esclavos. Pablo estaba tratando de darle otra perspectiva a los hermanos que todavía estaban bajo esclavitud, porque Pablo escribe en una cultura todavía donde la esclavitud no había sido abolida. Y entonces había preguntas para ello. Ahora que somos esclavos, ¿qué tenemos que hacer con nuestro trabajo? ¿Cómo tenemos que tratar a nuestros amos? Y si los amos son también creyentes, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cuál va a ser ahora nuestra relación con ellos? Entonces Pablo les escribe. Permítame leérselo en la traducción al lenguaje actual, que dice lo siguiente, la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra, esclavos, directamente pone así, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, traten de agradarlo en todo tiempo, no solo cuando ellos los observan, sírvanlos con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera como para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia, que el amo a quien sirven es Cristo. Gloria a Dios. Así que, si bien Pablo le escribe a ellos hablando de trabajo de esclavos y amos cristianos y amos incrédulos también, podemos darle también esto como un marco espiritual, porque muchos de los trabajos que nosotros hacemos también tiene que ver con que lo hacemos dentro de un templo, dentro de la iglesia, fuera de un templo, evangelizando, haciendo la obra del Señor. Pero trabajar de mala gana puede tener un impacto muy negativo, tanto en el desempeño laboral como también en la parte espiritual, en la parte emocional. Pablo se da cuenta que los siervos y cada empleado de hoy deben identificar las razones de esa actitud para poder encontrar soluciones y encaminarse hacia una mayor satisfacción en las labores que realizan a diario. Por eso él mismo presenta la mayor de las motivaciones que pueda existir. Y él les dice, todo lo que hagan, y también nos dice a nosotros, todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer como para el Señor. Amén, como para el Señor. Ahora, ¿cómo cambian las cosas, hermanos, cuando tenemos que hacer algo por alguien a quien amamos, o que nos cae bien, o que la consideramos y la tenemos en estima?
¿Y cómo cambian las cosas cuando tenemos que hacer algo a quien no tragamos? O que nos cae pesado. ¿Cambian o no cambian las cosas? Cambia y mucho. Imagínese a una ama de casa, le cae su sobrino o le cae su nieto y dice, ahora sí voy a preparar la comida que a ellos les gustan, le voy a hacer el postre que ellos quieren, le voy a hacer la torta que a ella le gusta. Y sus hijos lo están viendo, pero ¿qué les pasa? Si a mí nunca me hicieron una torta, nunca me hicieron un flan, nunca me hicieron... Y el chico que interpreta, claro, a ellos lo ama. Y a nosotros, no, a ustedes también lo amo, pero nunca nos hiciste esto, nunca quisiste hacerlo. O cada vez que te pedimos renegás. ¿Cambia o no cambia las cosas? Claro que cambian. ¿Por qué? Porque la motivación es diferente. Pero cuando uno hace algo por el Señor, uno debería servir con integridad, con sinceridad. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Que todas las acciones deben ser realizadas con honestidad y transparencia, porque lo hacemos como para el Señor, evitando cualquier forma de engaño o cualquier tipo de manipulación. Cuando nosotros servimos al Señor con integridad y sinceridad, es la forma que a Él le agrada. Dice la palabra del Señor en Proverbios 19:11, mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perverso y necio. Es decir, que la palabra de Dios resalta, levanta a aquel que todo lo hace y anda en integridad. De Daniel, por ejemplo, se dijo en un momento en Daniel 6:4 que no pudieran encontrar ningún motivo de corrupción, pues él era digno de confianza, gloria a Dios. Sincero, íntegro, ser de una pieza, es la forma en que Dios se agrada de nuestro servicio responsable. Pero también significa servir con amor y con compasión. Es importante, hermanos, tratar a los demás con bondad, con empatía, demostrando compasión y preocupación por su bienestar. Gálatas capítulo 5, versículo 13, la última parte y el verso 14 dice, sino servíos por amor los unos por los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense que cuando el Señor ve ese trabajo hecho con amor y que lo hacemos porque nos servimos los unos para con los otros, es algo que realmente lo hacemos para el Señor y el Señor se agrada de nosotros. Note las palabras de compasión del mismo Señor. En Mateo 18:14 dice, mi Padre Celestial no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. Palabras compasivas, palabras que salen del corazón del Señor. La voluntad de mi Padre Celestial es que ninguno de estos pequeños se pierda. Pedro dice en su epístola, en la primera de Pedro capítulo 3, verso 8, en un momento en el versículo dice, finalmente sean compasivos. Seamos compasivos. Es la forma de poder servir con integridad, con responsabilidad delante del Señor. Pero también cuando usted sirva con justicia, con equidad. Tomar decisiones justas y tratar a las personas de manera equitativa, sin favoritismo ni discriminación, hace de que el nombre del Señor sea levantado en alto. El Salmo 37, verso 28 dice, porque el Señor ama la justicia. Ama la justicia. Y Hechos 10:34 dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Amén. Para el Señor todos somos iguales. ¿Sí? Pero también deberíamos servir con sabiduría, con discernimiento, porque ese es el tipo de servicio que a Él le agrada. Buscar la dirección de Dios en todas las decisiones, en las acciones que tengamos que hacer. Buscar la sabiduría que viene de lo alto para poder resolver los problemas y para tomar decisiones importantes que van a trascender. Dice Job, capítulo 28, verso 28, si ustedes me obedecen
y se apartan del mal, habrán hallado la sabiduría. Otra versión dice que el inteligente vive en temor de Dios y por eso se aparta del mal y por eso hallan la sabiduría. Es decir, que una cosa te va llevando a la otra. Dios quiere que le sirvas con sabiduría, pero también con discernimiento espiritual. Hay un momento en la Biblia, en la historia de Eliseo, en 2 de Reyes capítulo 4, verso 9, que una mujer lo veía pasar a Eliseo una y otra vez y ella le dijo a su marido: he aquí ahora entiendo que que pasa siempre aquí por nuestra casa es un hombre santo de Dios. La mujer tuvo discernimiento, se dio cuenta. Nosotros tenemos que servir con discernimiento. Dios quiere que nosotros nos demos cuenta realmente quién es un verdadero siervo de Dios y quién es un chanta. ¿Se entendió? Que usted pueda discernir, darse cuenta. Pedro, dando una visita por Samaria, en la obra que estaba realizando Felipe, el evangelista, lo mira a uno que estaba al lado de Felipe y le dice: porque veo, es decir, que el que discierne ve en el mundo espiritual, veo que en hiel de amargura y en cadena de iniquidad, es decir, de oscuridad estás. ¿Sabe quién era ese? La mano derecha de Felipe. Felipe no se ha dado cuenta, pero el hombre que tiene discernimiento puede ver detrás de la fachada. Amén. Debemos servir con gratitud y con nuestra alabanza a Dios. Reconocer y agradecer a Dios por todas las bendiciones y guiarnos en todo momento y expresar gratitud y alabanza a Dios en todo lo que nosotros hacemos. El Salmo 28:7 dice: el Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me ayuda y mi corazón está lleno de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias, de alabanza. Es decir, que eso es gratitud. Qué bueno servir al Señor con gratitud. Es contagioso eso. Cuando nosotros le servimos con gratitud y acción de gracia, la gente se quiere acoplar al servicio porque es bueno y agradable estar delante o al lado de una persona que expresa gratitud por todo lo que puede hacer por el Señor. Busca servir siempre de esta manera, haciendo las cosas como para el Señor. Sirve centrado en nuestros principios, nuestros valores. Busca hacer siempre su voluntad. Todo lo que hagas, trata siempre de reflejar y manifestar la imagen de Cristo en todas tus acciones, en todas tus actitudes, y el Señor se agradará de tu vida. Pero no sirvas como para los hombres. No podemos servir como para agradar al hombre. Esa expresión de servir para los hombres, en otra versión aparece como servir al ojo. ¿Se da cuenta lo que dice la Biblia? Servir al ojo. Es decir, servir como para que los demás te vean. Se refiere a actuar o comportarse de cierta manera como para impresionar o agradar a los demás, especialmente en el momento en que los demás te observan y digan: qué bárbaro cómo trabaja este. Mira vos, y hasta te aplauden cómo trabajas. Aquellos que quieren agradar a los hombres buscan la aceptación y la aprobación de los demás, a menudo haciendo esfuerzos excesivos como para complacer a los demás y obtener de esta manera su reconocimiento, su atención. Pero note por lo menos 3 pérdidas como consecuencia de servir a los hombres. Número 1, la pérdida de la naturalidad. Es importante tener en cuenta que esta actitud puede llevarte a una falsa sinceridad, a la falta de autenticidad. ¿Por qué? Porque estás actuando, en realidad no sos así. Y actúas cuando te están viendo. En realidad es como que sería un buen actor, pero no sos así. La gente sabe que no es así. Tu esposo o tu esposa sabe que no sos así.
Los hermanos que te conocen saben que no sos así. Segunda pérdida, la pérdida de identidad, ya que se está obrando siempre pensando en que los demás esperan o deseen. Es decir, que vivir por la opinión de los demás te esclaviza. No se puede vivir así, solamente pensando en la opinión del otro. Y la tercera pérdida es la pérdida de la recompensa, porque lo más trágico que sirviendo de esta forma, Dios jamás va a considerar ese trabajo como para Él. Y perdemos. Nuestra obra llega a ser como de heno, paja u hojarasca. Y la obra que nosotros hagamos va a ser pasada como por el fuego. La segunda verdad que dice el texto es que tengamos presente que Dios siempre recompensará porque Él lo ha prometido. Uno debiera leer ese tema de la herencia apropiadamente, y la referencia es claramente a la vida por venir. Pablo le está diciendo a los hermanos esclavos, a los siervos, nos está diciendo a nosotros también, que hay una herencia, pero la herencia es en la vida por venir. Por esto, cuando uno lee el texto, es irónico lo que Pablo le está diciendo a los esclavos. ¿Por qué? Porque en términos terrenales, los esclavos jamás, nunca podrían heredar nada. Eran esclavos, no tenían derecho a nada. No tenían ni derecho ni siquiera de descansar cuando ellos querían, menos de tener una herencia. Los esclavos no podían heredar propiedades, pero según la palabra del Señor, Pablo le está diciendo que si nosotros hacemos las cosas como para Él, del Señor vendrá una herencia para nosotros. Una herencia que dice, según Primera de Pedro, que es incorruptible, una herencia que jamás se marchita, que no se puede contaminar y que es indestructible. Gloria al Señor. Dice la palabra Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria al nombre del Señor. Dios tiene reservada en el cielo una herencia para ti y para mí, que no se puede destruir. Escuche, no se puede marchitar, no se puede manchar. Vale la pena ser fiel al Señor. La tercera verdad que nos dice el texto es que tengamos presente que estás sirviendo a Cristo, quien es tu verdadero dueño. La cosa cambia totalmente. Hay una fuerza inusual en esta frase, porque cada vez que Pablo utiliza la palabra Señor o utiliza la palabra Cristo, jamás la utiliza sin poner el nombre de Jesús. ¿Escuchó? Siempre dice Señor Jesús o dice Cristo Jesús. Pero acá la pone separada. Entonces tenemos que darle el énfasis que Pablo quiere dar en este lugar. Es como, resaltándolo en una paráfrasis, el texto quedaría así. Así que trabajen para el verdadero amo, Cristo. Amén. Trabajen para el verdadero amo, es decir, el Señor. ¿Quién es tu verdadero Señor? Cristo. Trabajen para el verdadero amo. Lo que ustedes hagan, los que les toca hacer, sus responsabilidades, su trabajo, háganlo, pero como para el verdadero amo. Ese se llama Cristo Jesús. ¿Cómo uno tiene que trabajar
si trabaja para ese amo, un amo que te llena de beneficios y te colma de bendiciones. Mire, mi hermano, cuando uno trabaja para este Señor te ha dado salvación y perdón de pecados. Ningún amo en esta tierra, ningún patrón, ninguna empresa jamás te dará salvación y perdón de los pecados, excepto el Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Él te da paz y consuelo. Solamente Él puede darte paz y consuelo en medio de la dificultad de la vida. Cristo puede brindarte esa paz que hoy escuchamos, dándote fortaleza, dándote esperanza. Él te da guía y te da dirección. ¿Cómo no trabajar para Él? Si todo lo que hacemos lo hacemos bajo su guía poderosa, bajo la dirección divina para no errar. Nuestro Maestro, nuestra guía, nos ayuda a tomar decisiones sabias para no errar en el camino. Él te da propósito y sentido a la vida. Al entregar tu vida a Cristo puedes encontrar un propósito más profundo a tu existencia y experimentar un sentido de realización. Él te da una relación personal con Dios. A través de Cristo tenemos entrada gratuita a poder estar en paz con Dios y podemos también tener transformación y crecimiento espiritual. Cristo transforma tu vida, te ayuda a crecer espiritualmente, te ayuda a desarrollar cualidades como el amor, la paz, la paciencia. Él te da esperanza y confianza en el futuro. Al creer en Cristo puedes tomar la seguridad de tu futuro mejor y la esperanza de que todas las cosas van a funcionar bien para tu vida y para los tuyos. Mi hermano, ningún amo en la antigüedad, ningún patrón en estos días da estos beneficios a su gente. Pero estos beneficios no son automáticos, sino que los vamos experimentando a medida que crecemos en nuestra relación con Cristo y nos entregamos a Él. Y finalmente, permítame la última verdad, algo muy importante. ¿Qué pasa cuando fallas en el cumplimiento de tus responsabilidades? De una digo lo que hay que decir, no basta solamente con pedir perdón. Debes resarcir el daño si es que lo hay. Y esto es muy importante cuando hablamos de responsabilidad. Por ejemplo, usted le pide algo prestado a su vecino. Cuando usted le pide algo prestado a su vecino, usted se hace responsable de lo que su vecino le prestó. Estando en sus manos, de repente se rompe. ¿Puede pasar eso? Y sí, pasa. Usted no puede devolver lo que se le prestó roto. Pidiendo perdón, quizás hasta llorando, ¿va? Y le dice, se me rompió. Ahora, si vamos a pedir prestado algo, está bajo nuestra responsabilidad, está bajo tu responsabilidad. Y si se rompe, lo tenés que pagar. No escuché ningún amén. Y usted dice, pero es muy caro. Es muy caro esto que tengo que pagar. Muy sencillo, no lo pidas prestado. Más si es muy caro, no lo pidas prestado. Es que lo necesito, no lo necesitas. No podés tomar ese riesgo de tomar prestado algo que te lo prestan y de que después no lo podés pagar. Si no tenés en tu mano eso es porque podés prescindir de ello. No lo tenías, te lo prestaron. Me pasó, sirviendo al Señor, que un hermano siempre me trasladaba de una provincia a otra, como para dictar clase en el seminario con su auto. Este hermano amaba más el auto que todas las cosas, pero él dijo, lo pongo a disposición. Ahora me entrego al Señor con auto y todo, me dijo cuando se entregó. Yo no había entendido eso, pero los hijos me dijeron, lo que le está diciendo es que
todo lo que ama también lo entrega al Señor. Bueno, y al día siguiente él se ofreció, dice, pastor, donde usted tenga que ir yo lo llevo, después de mi hora de trabajo. Y bueno, se dio como que me empezaron a invitar para dar seminario en la provincia de Córdoba y él siempre, con mucho amor, me llevaba y hacíamos unos viajes largos y siempre ponía el auto a disposición. Y en una ocasión se fundió el motor, así de una, un Fiat 1500, familiar. ¿Qué pasó? Se rompió la bomba de aceite. ¿Qué hicimos? ¿Qué haría usted? Algún pastor diría, vamos a orar. Vamos a orar que Dios haga algo. Y el hermano diría, pero vos tenés que hacer algo. Lo que hicimos fue juntar nuevamente dinero y le pusimos motor nuevo. Le pudimos rectificar y el motor quedó de 10. Era lo mínimo que uno puede hacer, ¿no? Dejar el motor en condiciones como estaba antes. Me siguió llevando de buena gana y eso lo hicimos rápido. Y el Señor lo recompensó, hermano, por su fidelidad, por su amor, por su entereza. El Señor le dio un auto mucho mejor después. Pero uno no puede dejar en la calle, no puede quedar mal con la persona, no puede actuar mal. Uno tiene que ser responsable y hacerse responsable. Si pasa algo, hay que salvar la situación. Amén. ¿De dónde sacamos ese principio? Éxodo 22:14. Dice, pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo y fuese estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Lisa y llanamente dice la palabra del Señor, ¿no? Deberá pagarla. En aquel tiempo sé que se prestaban el burro, o se prestaban la vaca, o se prestaba un animal. Bueno, ahora estaba bajo tu cuidado. Le pasó algo, se la comió un león, vino un animal y la destrozó, la arruinó. Bueno, deberá pagarla. Eso es lo que dice aquí la palabra. Si alguien pide prestado un animal y el animal resulta lastimado o llega a morir sin que el dueño esté presente, el que pidió prestado el animal deberá pagarlo en forma total y absoluta. El animal era una herramienta de trabajo de ese vecino. Si usted pide prestada o prestado una herramienta de trabajo de su vecino, ¿cómo debiera devolverla a la herramienta? Y le hago otra pregunta porque por ahí no se entiende. ¿Debería devolverla? Porque algunos dicen, gracias porque me la devolviste. ¿Sabe cuántas presté y nunca más vinieron de vuelta? Pero, ¿cuesta o no cuesta conseguir herramientas? Cuesta mucho hacerse de herramientas, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas de un pastor? Las Biblias, los libros. ¿Sí? Porque es por oficio. El carpintero tendrá sus herramientas, ¿no? El albañil tiene sus herramientas. Lo único que las herramientas del albañil son de todo. Se prestan uno con otro y siempre va a buscar la manguera de un lado, la cuchara de otro. Cierto que el balde lo tiene aquel. Y cuando te devuelven no es el balde. Era lo que era el balde. Era algo parecido. A veces uno compra un balde nuevo y te dan uno reviejo, todo partido. Y dice, se usó. Pero las herramientas las tenés que devolver como te la dieron. No podés quedar mal. No sé si alguna vez te prestó un libro. Yo al libro lo cuido, pero como si fuera para el Señor. El tema como te lo devuelven, y más si te lo marcaron. ¡Ay, qué lo usó el diablo!
Por eso el pastor no presta nada, porque cuesta, ¿no? Por las dudas. Pero las herramientas, hermano, uno tiene que devolverla y devolverla como te la dieron. No basta con ponerte muy triste y decir, mira, se me rompió o le pasó esto o lo otro. Uno tiene que pagar, ser responsable. La responsabilidad tiene que ver con espiritualidad también. No se puede ser irresponsable y decir, qué espiritual que es ese hermano. No, van las dos cosas pegaditas. No podemos pretender ser espirituales y no cumplir fielmente con nuestros compromisos, sean deudas, compromisos laborales, familiares, promesas que hicimos. Debemos cumplir fielmente con ellos. Todo esto es parte de una vida temerosa de Dios. Cuidado, hermano, con comprar la filosofía barata del mundo que solamente enfatiza los privilegios, los derechos, olvidando que siempre debe ir acompañada de la responsabilidad que conlleva. Sé responsable. Mi hermano, sea responsable. Viva una vida como una persona lavada y comprada con la sangre de Cristo, como un salvado. Donde quieras que te encuentres haciendo algo, vive de tal manera que tu testimonio glorifique el nombre de Cristo. Dicen en algunas empresas, ponen algunos carteles que dice, por ejemplo, existen 3 clases de empleados. Número 1, los que no hacen nada de lo que le piden. Irresponsable, ¿no? Segundo, los que solo hacen lo que le piden. Ese es un responsable. Y tercero, los que hacen más de lo que le piden. ¿Sí? Esa es una persona comprometida con esa empresa. ¿Cuál de los 3 quisiera ser usted? Que por su Espíritu Santo, hermano, podamos someternos a los principios de la palabra de Dios para ir en contra de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, que quiere rebelarse, y aún podamos ir en contra de la cultura de esta sociedad, que para nada quiere agradar al Señor. Amén. Ser responsable.